de San Juan del Río en el tiempo. Pues esta es otra cápsula. En esta ocasión les voy a hablar de un personaje que anduvo aquí en San Juan del Río, que es este señor, Joel Roberts Poinsett, para que lo ubiquen. De él es quien voy a hablar, y sobre todo de cuando él vino a San Juan del Río en un viaje. Pero ¿quién era Joel Roberts Poinsett? Pues era primer ministro en ese tiempo, era primer ministro de Estados Unidos, no se les nombraba embajador de los Estados Unidos en México, era un primer ministro estadounidense en México, y visitó San Juan del Río el 15 de noviembre del año 1822. Él nos habla así, o nos cuenta en su diario, de lo que vio en San Juan del Río cuando vino. Me voy a permitir leerlo. Dice: parece haber más viajeros en este camino que en el de México a Veracruz. Nos hemos cruzado con 4 diligencias, una manada de mulas y un número enorme de burros cargados. El uso de este animal es mucho más general en este país que el de la mula. Una caminata de 1 hora nos puso a la vista de la población de San Juan del Río y del rico y bien cultivado valle en el que se localiza. Entramos con todo y coche al patio de un mesón nuevo, el más cómodo que he visto hasta ahora. En los Estados Unidos estamos acostumbrados a ver que en las ciudades se construyen edificios, buscando la economía máxima de espacio. Pero aquí, hasta las casas particulares son amplias y espaciosas y forman un cuadro con patio en medio, y la fachada misma ocupa mucho frente en la calle. La escalera de una buena casa en México necesita casi tanto lugar como la fachada de una morada respetable en Filadelfia o en New York. El mesón de San Juan del Río solo consta de un piso, pero el patio es un cuadro de unos 40 pies de lado, con piezas que dan a los corredores. Estos mesones generalmente pertenecen a algún hacendado opulento y se encuentran asentados frente a su finca, en el campo o cerca de ella en las ciudades. El precio de una pieza por una noche es solo de 1 peseta y la comida no es excesivamente cara. Sus ganancias las derivan de la fácil salida para su rastrojo, su cebada y su maíz, que expenden a los viajeros a precios muy elevados. Dimos una vuelta por la población y la encontramos muy limpia y bien construida. Dimos una vuelta por ahí y encontramos bastantes casas muy bien construidas. Corre a través de la ciudad una corriente de agua y frente a nuestro mesón hay un cerro de roca basáltica, coronada con una capilla y su torre. Desde este punto, el panorama abarca el valle entero, que es el más fértil y mejor cultivado que hasta aquí hemos visto. Para nuestros criados en los Estados Unidos, el volver a empacar los colchones y las provisiones y arreglarlos juntamente con el resto de los equipajes, y a la vez dar pienso y agua a 10 mulas, para enseguida enjaezarlas, sería tarea de 1 hora. Pero estos individuos necesitan casi 2 horas para alistarse, y aun cuando nos levantamos temprano, nunca podemos emprender la marcha antes de las 7. A esa hora, a las 7, cruzamos el río San Juan, sobre un hermoso puente de 5 arcos de piedra. En estos momentos no es más que un arroyuelo insignificante, pero en la temporada de lluvias, no obstante la gran anchura del cauce del río, a menudo se desborda por encima de sus márgenes e inunda grandes extensiones de la planicie. La elevación de esta villa, la de San Juan del Río, es de 6.489 pies sobre el nivel del mar. No hay nada que pueda sobrepasar la belleza y feracidad de la campiña que la circunda. Esto es lo que cuenta en su diario de su visita a San Juan del Río, para que vean que el tema de las inundaciones no es contemporáneo, sino el río propiamente por su naturaleza siempre inundaba las planicies de San Juan del Río. Y del cerro que nos habla, desde donde tenía la vista, se está refiriendo al Cerro del Calvario. Hoy es el Calvario, no lo vemos propiamente como un cerro porque ya está cubierto de urbe, pero él habla del Cerro del Calvario. Bueno, Joel Roberts Poinsett era además un espía de altos vuelos que nació en 1779 en los Estados Unidos. En 1822 fue cuando viajó a México con la misión secreta de su gobierno en Estados Unidos de observar y prever conducente
para que los Estados Unidos ensancharan sus fronteras a costa de México, en cuanto le fuera posible. Producto de este viaje es el libro Notas sobre México, que publicó en 1822. En 1825 regresó a México como ministro plenipotenciario e enviado extraordinario, o sea, embajador. Las intrigas e intervencionismos de Poinsett en los asuntos internos de nuestro país provocaron que el presidente Vicente Guerrero lo expulsara en enero de 1830. Después de haber visto con satisfacción la escisión tejana, su anexión a Estados Unidos y la victoria de este país en la guerra contra el nuestro, Poinsett murió en 1851, agobiado por la tuberculosis que padeció toda su vida. Y estoy aquí en el Portal del Diezmo, aquí en el patio de la Fuente, y bueno, puse esta Nochebuena aquí atrás de mí, que precisamente pues tiene que ver con estas fiestas decembrinas. Hoy es 14 de diciembre del 2017. ¿Y a qué viene a colación esto que les comento de la Nochebuena? Pues que precisamente Poinsett también fue un botánico y estadista, y en su honor, fíjense nomás, en su honor se nombró en Estados Unidos a la flor de Nochebuena con el nombre de Poinsettia, por su apellido. Es la flor de Nochebuena, la flor asociada con la Navidad, nativa de México, pero en Estados Unidos, y si la googlean como Poinsettia, les va a dar la flor de Nochebuena. Y bueno, este es un dato de algunos viajeros extranjeros que vinieron a San Juan del Río. Hoy me tocó hablarles de Joel Roberts Poinsett, quien vino a San Juan del Río, pues ya les leí lo que él escribió en su diario sobre su visita. Nos vemos en próximas cápsulas. Su servidor Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas para San Juan del Río en el Tiempo. Hasta luego.